Bien. Por esos años estaba muy arraigado el machismo. ¿Quién te enseñó a ser hombre? ¿Quién te dijo cómo tenía que ser un hombre? Viví con mi papá, con mis tíos. Fue difícil porque los papás decían, ¿a quién le dejo a mi hijo y haga lo que quiera? Puede pegarle, hacer lo que quiera, porque usted es el segundo padre de mi hijo y por lo tanto si él no le obedece, no le caerá mal que usted le aplique un castigo o el que usted considere. Algún día aprendí que las tareas escolares deberían nacer de la necesidad, pero yo estaba solo en ese sentido. Fue mi primera rebeldía. Dice, ¿cómo crees? Las tareas tienes que ponerlas. Entonces, las tareas se tienen que poner y los alumnos no las cumplían. A los padres se les culpa, pero no se les educa. Y dije, eso es lo que me pasa, eso es lo que nos pasa. Parece que nos culpan, pero no se nos educa. Y culpamos, pero ¿quién nos enseña a ser padres? ¿Cuál es el error más común que cometen los padres mexicanos y que PET busca corregir? Bueno, si hago en pocas palabras una recapitulación, es la forma de resolver problemas. Se rompió en los 60s esta idea de premio y castigo. Y bueno, creo que está muy adelantado a su época y todavía lo considero porque domina muchísimo esto, porque realmente funciona así. Nos educaron a los padres también, a los otros padres. Al final de cuentas no somos culpables. Cuando me da la noticia que quería que fuera yo a ver a sus hijos, que querían hablar conmigo y que viera yo lo que había hecho de cambios. Pues para mí fue dramático, fue impresionante, me dio un regalo para seguir adelante y fue la siguiente. Los cinturones que ocupaban para pegarles a los hijos estaban colgados como un monumento al pasado. Okay. Y sus hijos me llevaron a su recámara a decirme que gracias, porque sus padres eran otros. Entonces, Es emocionante. Bienvenidos al podcast de Hombre a Hombre. El día de hoy tenemos a José, un hombre de 74 años, el cual ha sido maestro y ya está jubilado y tiene un gran proyecto entre manos. Este proyecto es PET, Padres Efectivos y Técnicamente Preparados. Bienvenidos, José. Gracias. José, ¿quién es José ahorita? Después de haber sido maestro, entiendo que estás jubilado. ¿Quién es José? José es una persona que tiene intereses todavía por hacer en esta vida que me ha tocado vivir. Tengo algunos proyectos artísticos, educativos y de medicina natural. Pero a grandes rasgos tengo proyectos de índole educativo, social y artístico. Tu infancia la pasaste en Puebla, tengo entendido, tus primeros años. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Esos primeros años, ¿cómo los recuerdas? Nací en el medio rural, en el campo. Entonces recuerdo que nací había borregos, caballos, milpas, terrenos, máquinas, todo eso. ¿Qué recuerdo tienes el cual te haya enseñado a disfrutar la vida de tus padres? Bueno, cuando íbamos a sembrar maíz o papas, para mí era un juego ir poniendo el maíz en la tierra, se tapaba y luego la cebada cada vez que se esparcía y después esperar que empezara a nacer. Para mí era emocionante que lo que habíamos sembrado, cómo después iba a aparecer. Después de aproximadamente a la edad de 10 años, llegas a la Ciudad de México. Aproximadamente, no recuerdo con claridad, pero como a los 12 años. ¿Por qué maestro? ¿Por qué decides ser maestro? Mi maestra de primaria de segundo me gustaba cómo me ponía a leer libros de poesía y me llamaba la atención que me gustaría ser como esa maestra en segundo de primaria, pero prácticamente en esa edad no maduró, sino en otra época, ya en como los 15 años fue cuando sucedió eso con mi maestro de matemáticas en la secundaria, que me permitió participar en explicarles a los compañeros sobre ecuaciones de segundo grado y me sentí yo cómodo de procesar el compartir con ellos con el pizarrón en lugar del maestro y les empezó a gustar que me entendían y el maestro le pareció bien que tenía yo una forma de hacer llegar la información y ahí fue donde parece que experimenté que se siente bien que los demás puedan hacer algo que tú lograste explicar. Entonces me pareció como un toque de magia poder hacer eso, ¿no? Bien. Por esos años estaba muy arraigado el machismo. ¿Quién te enseñó a ser hombre? ¿Quién te dijo cómo tenía que ser un hombre? Viví con mi papá, con mis tíos, con mis
primos mayores y eso, y creo que ahí es donde se aprende, digamos, conviviendo con ellos en diferentes momentos. Es decir, decían, por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser primero, los grandes son en la mesa al centro, los chicos no, las mujeres menos, y los hombres son para mandar, no para obedecer, y así entre otras palabras. Y en la práctica, pues les daban de preferencia a los hombres el lugar en la mesa, y para todas las cosas la mayoría pídele permiso a tu papá o a tu tío, pero casi siempre era a los hombres a los que se les daba ese lugar, ¿no? Y aprendí que teníamos un lugar privilegiado, al menos ya de grande. ¿En qué momento te das cuenta que no coincide con lo que tú estás llevando a cabo? Conocí en un lugar que se llamaba Pan Hidalgo, conocí una familia que trataban a los niños y a las niñas. Ahí fui a trabajar como, se le llama, bueno, era yo un empleado, y ahí trataban por igual. Había un abogado, hermano de la dueña del restaurante, y la dueña del restaurante también, y nos trataban por igual a los sirvientes, tanto femenino como masculino, y me daba cuenta de que ahí decían que los hombres y las mujeres valían igual, y ahí entré en un shock, si se puede llamar así, como que algo no sonaba, pero me sentí yo bien de que dijeran eso y me trataban de otra manera, porque a la mesa comíamos todos, tanto el dueño y la dueña como los empleados, a la hora de comer, y eso me parecía algo raro, porque no era común. Entonces encontraba yo como eran dos formas de ver el papel del hombre y la mujer. En un lado una diferencia muy marcada, y en el otro lado que hubiera esa posibilidad de que no era propiamente así. No lo entendía yo en ese momento, solamente se siente. Continuamos con lo de maestro. Cuando tú eres maestro, después de tantos años que has enseñado, ¿qué aprendiste de los alumnos? ¿Qué te cambió? Porque me imagino que después de 20 y tantos años de ser maestro, pues tienes 20 y tantas generaciones. ¿Qué aprendiste de tus alumnos? Bueno, aprendí lo principal, que cuando los alumnos hacían los trabajos que uno le proponía, o al menos en mi caso, y lograban tener resultados, me informaban que les había ido bien, y me sentía yo que valía la pena hacer eso, y me preocupaba mucho desde entonces porque aprendieran, más que cómo enseñaba yo, que aprendieran y que les sirviera algo en la vida útil. ¿Cómo fue para ti educar en esa época donde era disciplina, donde aún los papás te permitían a ti como maestro que le pegaras al alumno, que lo corrigieras de una manera, llamémosle, violenta? ¿Cómo fue para ti cuando te encuentras en esta situación de que todos son iguales? ¿Cómo es para ti educar? ¿Empiezas a hacer un cambio? ¿Qué sucede ahí? Fue difícil en el sentido de que en la práctica ver estas dos formas de pensar. Fue difícil porque los papás decían: ¿a quién le dejo a mi hijo? Y haga lo que quiera, puede pegarle, hacer lo que quiera, porque usted es el segundo padre de mi hijo, y por lo tanto, si él no le obedece, no le caerá mal que usted le aplique un castigo, el que usted considere, porque si no es así, usted no es un buen maestro, ¿eh? Me acuerdo muy claro de esto que yo estoy hablando, porque la mayoría estaban pensando que nosotros teníamos que hacer igual que los papás, y realmente así era. Los compañeros decían que no era otra cosa más que lo normal, que cualquiera que hiciera lo contrario estaría dándole muchas alas a los chiquillos, y que eso no estaba bien. Los maestros también teníamos que tener el mando, porque si no se nos salen de las casillas y después ya no vas a saber qué hacer. ¿Qué cambios has notado en la educación? Obviamente, a lo largo de los años tenemos cambios. En los 70s, 80s, 90s existía un tipo de educación que todavía la traíamos arraigada un poco, esta educación que tú me mencionas. Ahorita se está manejando otra educación, donde le estás dando un valor al niño, le estás dando derecho a que exprese su opinión. ¿Tú crees que es favorable? ¿Tú crees que vamos hacia atrás en cuestión de educación? ¿Cómo ves la educación ahorita?
Bueno, he pasado por por muchísimos procesos educativos, cambios en la SEP en México al menos, y los cambios que se dan en un tiempo a favor de ver a los alumnos como el centro de atención en un momento dado, pero cada proceso, bueno, que voy a ser puntual, cada proceso dura unos 10, 15 años para que se asimile, porque los maestros nos dan unas indicaciones, una innovación que viene, y luego viene otra innovación, y uno ya está agarrándole la onda a uno cuando ya viene otra innovación. Entonces hubo un tiempo en que los maestros teníamos que darle su lugar a los alumnos para la participación y todo, pero había un dilema que a veces cuando se daba así, los maestros perdíamos entre paréntesis, o entre comillas, más bien, la autoridad. Entonces había que decíamos que sí, pero en la práctica a los niños y niñas se les castigaba y se les premiaba como siempre. O así vinieran cambios a la hora en el aula, en la práctica, ya a solas con los alumnos vivían los mismos procesos de castigo y premio, como eso, y las tareas escolares. Yo algún día aprendí que las tareas escolares deberían nacer de la necesidad, pero yo estaba solo en ese sentido, fue mi primera rebeldía. Dice, ¿cómo crees? Las tareas tienes que ponerlas. Entonces, las tareas se tienen que poner y los alumnos no las cumplían. Pero cuando ellos querían hacer el trabajo, lo hacían y hasta mejor. Y otro problema que yo vi muy repetitivo es que luego pedíamos tantas tareas y luego no las revisaban. Dije no las revisaban, porque yo tenía que revisar y era un trabajo tremendo que hasta temía yo darles tareas, porque revisar, me sentí yo mal si no me revisaban. Eso sale porque cuando era yo niño, el maestro no revisaba, yo toda la noche haciéndolo y no lo revisaba. Yo no quería ser ese tipo de maestros que no cumplían con revisar. Se siente muy feo que se trabajó mucho para que cumplir con la tarea y no la revisaban. Eso todavía creo que puede seguir existiendo. Pero bueno, en concreto, tenemos altas y bajas y retrocesos y todo. Pero al final de cuentas, parece que hace falta trabajar la democracia en el aula, donde todos seamos responsables, tanto los padres, los maestros y los alumnos, en un trabajo que es uno de enseñar y aprender, pero esto requiere de otra filosofía diferente a la tradicional, que es con premios y castigos y tareas escolares. Estoy hablando que soy un rebelde en ese sentido y tenía que conciliar entre lo que me pedían y lo que yo quería hacer en el aula y probar. Pero sí, me ha ido bien en algunas cosas que yo intenté en aquel entonces, y sí logré que mis alumnos cumplieran casi sin darles tareas obligatorias, ¿no? José, ¿cuál ha sido tu mayor triunfo de ser maestro? Bueno, un triunfo serían muchos, ¿no? Ver que muchos alumnos que un servidor tuvo a su cargo, algunos decidieron su carrera en base a la mía y otros en base a mis propuestas de lo que yo veía en ellos, y encontraron que podrían encontrar a alguien que decidió ser arquitecto, alguien que decidió también ser maestro, alguien que decidió dedicarse a la biología, alguien que decidió ser artista. Y en fin, debido a que en las ocasiones en que teníamos oportunidad de estar trabajando sobre a qué te vas a dedicar, pues prácticamente para mí era importante aprovechar las clases para hablar siempre de un poco, me dediqué mucho tiempo a la vocación que va uno a ser de grande, ¿no? Y parece que eso se volvió como muy repetitivo, de decirles que sería interesante que lo que van a aprender aquí es una cosa, pero que pensaran qué les gustaría ser de grandes. Y me daba resultado. Entonces, para mí ha sido eso, de que muchos decidieron hacer algo respecto a una sugerencia que algún día escucharon que yo les daba, ¿no? Que me lo hicieron saber, porque terminan y nunca sabe uno si algo sirvió o no, o también para mal, ¿no? Que saber que fue lo peor, ¿no? Pero bueno, hasta ahí sería eso, saber en vivo que muchos decidieron en base a alguna plática, una sugerencia o a algunas cosas que vieron que yo hacía, ¿no? Resumiendo, pusiste tu semilla en cada uno de estos chicos y florece. Entonces es tu mayor triunfo. Bueno, habría otros más, pero bueno, sería uno de los que tiene significado, ¿no? Perfecto, platicábamos y me indicabas tú que tienes un proyecto. Este proyecto se llama PET. Bueno, no tienes tú como tal el proyecto, pero tú eres instructor PET. ¿Qué es PET? Bueno, es uno de los cursos que hay del modelo Gordon, pero PET es uno de ellos, ¿no? PET es Padres Eficaces y Técnicamente Preparados. Es una filosofía
que enseña a los padres a aprender habilidades para comunicarse con sus hijos y resolver conflictos de una manera totalmente diferente de la forma típica o tradicional que tenemos de resolver los problemas entre padres e hijos. Bien, ¿cómo conociste esta filosofía o este curso? Un libro que cayó en mis manos en el año de 1984, por allá, un libro de editorial Diana, que se llama Padres Eficaces y Técnicamente Preparados. Y ese libro lo compré, coincidía con alguna de mi búsqueda, y bueno, empecé a leer el libro y me pareció impresionante lo que proponía, que parecía un sueño. Por ejemplo, recuerdo con mucha claridad, uno dice, a los padres se les culpa, pero no se les educa. Y dije, eso es lo que me pasa, eso es lo que nos pasa. Parece que nos culpan, pero no se nos educa. Y culpamos, pero ¿quién nos enseña a ser padres? Entonces tú entendías el concepto de que ser padre casi se nace, o cuando tiene un hijo ya uno es padre, pero la realidad es de que no nos enseñan, no nos educan para ser padre, si a veces nosotros mismos no tenemos una buena educación con nosotros mismos, pues ¿cómo le vamos a dar un ejemplo, no? O buenos hábitos, ¿cómo le vamos a dar este buen hábito o estos buenos ejemplos a nuestros hijos? Bien, ¿qué significa para ti enseñar a los padres a comunicarse mejor con sus hijos? Bueno, tiene mucho valor para mí ver que una persona pueda encontrar una solución diferente, no violenta, en los conflictos con los demás. Para mí para mí tiene mucho valor, o sea, tiene como una medalla, pero bueno, quiero quitar la palabra medalla. Más bien tiene mucho sentido o significado que el otro logre algo y que uno pueda ser un facilitador de ello. Haciendo una investigación sobre más bien sobre Thomas Gordon, que es el que inicia esta filosofía, veo que está a nivel mundial, o sea, se imparte en todo el mundo, exclusivamente en México. ¿Cuál es el error más común que cometen los padres mexicanos y que PET busca corregir? Bueno, si hago en pocas palabras una capitulación, es la forma de resolver problemas. Se resuelven con premios y castigos, en forma, digamos, típica, en forma continua. No importa la carrera que tenga la persona, si es un médico, si es un ingeniero, si es profesor, si es psicólogo. Me doy cuenta que eso a veces, la carrera académica, no determina que la persona deje de usar premio y castigo. A lo mejor usa unas variantes, pero al final es premio y castigo. Y el doctor Thomas Gordon promueve que sin premios y castigos se puede educar y lograr que los hijos sean responsables, no que nos hagamos responsables de ellos, sino que los padres logremos que los hijos se hagan responsables de su propia vida. Y una de ellas es eso, ¿no? Que si van a hacer algo, que sea por conciencia, por comunicación y no por el premio o por el castigo, que al fin y al cabo es una manera más rápida y fácil que los demás hagan las cosas, pero al fin y al cuentas es una dependencia, y eso creo que en el centro pone él que por ahí no hay un desarrollo favorable o saludable, sino que más bien es condicionante. Y bueno, él rompió en los 60s esta idea de premio y castigo, y bueno, creo que está muy adelantado a su época y todavía lo considero porque domina muchísimo esto, porque realmente funciona. Así nos educaron a los padres también, a los otros padres. Al final de cuentas no somos culpables en el sentido de que lo que tenemos es lo que nos ha tocado, y sigue proliferando a nivel mundial mucho sobre esto, y no se diga en este momento en los países también, o sea, el gobierno y eso. Entonces, a través de premios y castigos. Entonces, es una alternativa que está germinando, pero definitivamente sí existe, pero predomina la otra, ¿no? Bien, entonces resumiendo o entendiendo esta parte, PET busca que los padres no obliguen a los hijos a ser responsables. PET busca que los hijos entiendan por ellos mismos el ser responsables. O sea, no los vamos a obligar. Ellos mismos más bien con el proceso de la metodología, ellos van a entender, se van a hacer responsables, van a checar sus consecuencias, y entonces ellos entenderán que es mejor realizar sus tareas
cualquier situación, no como premio o castigo, porque el único beneficiado serán ellos mismos. Ajá. En teoría se oye bien de que ellos se den cuenta. No hace falta las herramientas que propone el modelo Gordon, o sea, el doctor Tomás Gordon propone que los jóvenes sientan que son escuchados, que son entendidos, y cuando ellos sienten eso, cuando se sienten entendidos con la persona que fue entendida, hasta no puede ser el padre, un tío, un maestro, cuando sienten que son escuchados, están más dispuestos a escuchar las propuestas del papá, porque el papá normalmente quiere hacer que los demás, como una sensación de poder, tratar de hacer que el otro haga las cosas por su bien, que hasta cierto punto es cierto, pero la forma de hacerlo es coercitivo, es condicionante. Entonces ellos no se oponen contra los padres, se oponen contra la forma autoritaria o con la forma coercitiva, y entonces ellos no se sienten entendidos. Por lo tanto, alguien que no se siente entendido no tiene ganas de seguir lo que le sugiere. Al contrario, hasta parece una cosa como que le salen mal las cosas y como que no puede cumplir. Pero creo que es una resistencia que algún día también lo vivimos nosotros, que nos resistíamos cuando algo nos imponen, que cuando alguien nos sugiere. No es fácil esto que estoy diciendo, no es nada fácil, es un paradigma que requiere cambiar de actitud, y para cambiar de actitud tenemos que dejar lo que nos hemos aprendido desde niños y que también se practica y funciona. Entonces esto viene siendo como pareciera que es algo raro o que es muy difícil o que pareciera una utopía, pero no, realmente las herramientas son simples, pero la actitud que tenemos al respecto es muy fuerte y vibra uno. Se requiere unas ganas de cambiar y requiere mucho valor, porque es más fácil lograr que los demás hagan lo que uno dice con el poder, y eso es un asunto diferente. Entonces, primero, para que los hijos nos escuchen, tenemos que escucharlos. Es más fácil obligar que entender. Sí. Bien. Tú que eres instructor de PEN, porque ya eres instructor certificado y otros cursos, pero enfoquémonos en PEN. Sí, claro. ¿Qué pasa cuando un padre llega al curso que va a tomar contigo con resistencia? Él sigue teniendo la idea que a los hijos no se le va a escuchar, que se le va a obligar con mano dura. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo lo tomas? O sea, no que me hables del modelo, pero tú personalmente, ¿cómo lo tomas? Bueno, tengo la fortuna de tomarlo ya al natural. Al principio, sí, creo que no sirve el modelo, creo que no sirve porque los papás también tienen razón, porque se parece a lo que yo pasaba. Entonces también a veces no obedecían los alumnos, o mi hija no obedecía, o mi hijo tampoco. Entonces, ¿cómo le hacía yo para un permiso de un baile? No, pues ya te dije que no vas y no vas. Entonces dije, no, pues tienes razón, pues ¿cómo que me voy a volver un padre débil? Porque se piensa que es debilidad el hecho de poder dialogar con los hijos. ¿Por qué? Si yo soy el padre, ¿no? Entonces prácticamente viene siendo que un padre, cuando tiene eso, la resistencia, hoy día, en este momento, como instructor, y además mi vida misma, pues he vivido todo ello. Entonces, prácticamente en el curso no nomás hay eso de resistencia. Es más, se oponen a que esto no funciona, esto es debilidad, esto es para padres cobardes, es para gentes que no se considera precisamente como algo no funcional. Pero bueno, ¿cómo lo veo? Retomando la pregunta que me hacías, actualmente comprendo que eso y muchas cosas más nos pasan. Es una crisis tremenda, y hay veces, ¿para qué me metí en esto, no? Porque requiere valor, porque da miedo probar algo, y si pierdo el control, ¿qué van a decir los demás? ¿Que soy un padre permisivo? Que intenta entender a los hijos. No, los hijos tienen que entender. Entonces, lo que sucede en el curso o durante el proceso es que esta es parte natural, no de uno. La gran mayoría pasamos por una crisis ante algo. O sea, podrán no estar de acuerdo con el modelo Gordon, pero no pueden demostrar que no funciona, porque hasta que no se pone en práctica se dan cuenta que los hijos empiezan a responder y dicen esos padres, o al revés, ah caray, me hubiera sabido esto antes, ¿no? Antes de casarme. Pero bueno, son experiencias de los dos lados, pero bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Es el miedo a que el padre pierda el control, prácticamente. Esencialmente. Bien. ¿Alguna historia breve que tengas, concreta, donde tú hayas hecho un curso, hayan ido los papás y posteriormente, meses después, días después,
te da la noticia de que PET sí funciona. Sí, tengo una muy, muy fresca. Un abogado que fue de oídas a ver, que es esto, yo no creo, yo soy educado así. Un abogado fue a ver a su esposa tomar el curso, le permití que fuera de oyente porque su casa nos la prestó para hacer el curso, por lo tanto era el anfitrión, ¿no? Pero él no se apuntó porque él no creía que existiera una manera más que la que él tenía como abogado y que litigaba y sabía que la gente obedece, los adultos, mucho más los niños, tienen que hacerse así. Entonces él tenía una férrea idea sobre eso, contrario al modelo que se estaba viendo ahí. Entonces fue a escuchar y ver y todo, ¿no? Pero le fue cayendo el 20, no participaba, pero fue escuchando y después decidió participar en el curso porque iba a veces, no iba. Entonces son 8 sesiones de 4 horas cada una. Entonces se inscribió para el siguiente curso, pero antes de que acabara el curso íbamos a la mitad, cuando me da la noticia que quería que fuera yo a ver a sus hijos, que querían hablar conmigo y que viera yo lo que había hecho de cambios. Pues para mí fue dramático, fue impresionante, me dio un regalo para seguir adelante y fue la siguiente. Los cinturones que ocupaban para pegarles a los hijos estaban colgados como un monumento al pasado. Okay. Y sus hijos me llevaron a su recámara a decirme que gracias, porque sus padres eran otros. Entonces, Es emocionante. Sí. Es el resultado que tú ves cuando te das cuenta de que son 30 y tantas horas de curso y que dieron ese resultado porque ya no se educó con mano dura, sino que ya se entendió a la otra persona, en este caso pues, a los dos niños de 13 y 15 años. Entiende, ese para ti, dices, sí sirve el modelo y estás convencido. Claro que sí, claro que sí. Y cuando mi hijo me dijo, papá, yo no fumo, porque una vez que me platicaste acerca de fumar, nunca me volviste a tratar del tema, porque se llama choque de valores. Y mi hijo actualmente no fuma porque a la edad de 7 años me creyó y estuvo de acuerdo y nunca fue... él también tuvo oportunidad de fumar y todo eso, como él lo platica, pero él se acordó de que eso y que valía la pena vivir sin fumar. Y bueno, él me lo ha dicho, entonces es otro regalo, ¿no? Bien. Entonces eso me animó a que probablemente podríamos ser. No es fácil, ¿eh? La resistencia está fuerte, muy fuerte, no es fácil. Suena muy interesante, PET. Yo creo que nos da para otro capítulo. Solamente hablar de PET, saber qué es PET, verlo más a profundidad, porque sí es un cambio totalmente de educación. Entonces, lo que me estás tú planteando es que yo deje de pensar como pienso, que borre mi memoria, me vas a meter otra forma de pensar para educar a mi hijo, a mi hija, y entonces para hacer ese cambio. No lo veo imposible, pero con las experiencias que me cuentas me suena atractivo. Bien, pues ya casi vamos terminando. José, quiero preguntarte, a tus 70 años, ¿de qué te arrepientes? ¿Que hay algo que te hubiera gustado hacer y que no hiciste? ¿O algo que hiciste y te hubiera gustado hacerlo diferente? No como arrepentirme, me hubiera gustado poder hacer algunas cosas, habré comenzado, digamos, hace unos 20 años a hacer lo que ahora estoy comenzando a hacer, pero creo que también es importante que pase lo que pase, y el tiempo que le queda a uno en este terreno de vida terrenal, pues, pienso que todo lo que yo esté haciendo, si no fue en ese entonces, creo que es el momento adecuado, y si en ese momento sucede que me voy del planeta, cuando menos que me sucede haciendo algo. Creo que mi palabra es acción, y no importa que me cueste trabajo y todo, algo necio, persistente, o tengo todavía ilusión de que a cualquier edad se puede hacer algo, y no he perdido la idea, la brújula, de que el modelo gordo no, puedo seguir sembrando. Me recuerdo una palabra y quiero cerrar con eso. En una ocasión me dedicaron una melodía, una canción que se llama Sembrador, y pienso que es una idea. Siembro y a veces caerá en terreno que no funciona, pero puede haber por ahí algunos milagros y vale la pena. Pero no he perdido las ganas de seguir sembrando, porque al fin y al cabo los cambios existen, y si uno tiene una oportunidad de sembrar algo que un día le pareció a uno bien, adelante. Y lo demás, si sucede bien y si no sucede, ya no que no quede por no hacer el intento. Entonces estoy en esa idea
como de idea de joven también, a los 74 años, de que todavía se puede hacer mucho y estoy en ello. Bien, coincidimos en esa parte. En hacer este podcast me preguntaban cuál es la intención detrás de la intención. Y la intención es cambiar la forma de cómo los hombres vemos precisamente a nuestros hijos, a las mujeres, el machismo que traemos arraigado. Entonces, como bien lo dices tú, yo puedo sacar 10 podcasts, puedo sacar 15, 20. Pero si a una sola persona le llega, no quiero decir el mensaje, sino la reflexión de una situación que pueda cambiar a una infancia que ya no se le maltrate, pues nos damos bien servidos. Entonces, coincidiendo en esto, tú haces muchas cosas o tienes a lo largo de tu vida pues muchos alumnos que les diste clase, muchas generaciones, y a lo mejor de miles y miles de alumnos, pues 500 o 1000 o 2000 son los que tienen una carrera. Igual, con esos poquitos es como no pierdes el ánimo, No. dice que sean más. ¿Qué consejo le darías a un hombre joven en estos tiempos que luchan contra el machismo y su forma de ser hacia sus hijos? O sea, la forma en cómo son padres. Tú cambiaste, tú traías muy arraigado, o no muy arraigado, traías una forma de ser que te habían enseñado, cómo ser un hombre. Entonces ahorita en la actualidad, que hay mucha información, ¿qué consejo le darías a un joven de unos 20, 25 años que está iniciando su vida en matrimonio o su vida de pareja y tiene un hijo? Que todavía es machista y que sigue educando como lo educaron a él. ¿Qué consejo le darías? Bueno, pareciera que estoy programándolo. Ahorita el curso de PET de padres es preventivo, realmente nació como preventivo, no cuando ya tenga los hijos, es a prepararse antes de tener los hijos. Esa sería mi primera recomendación, que aprendiera las habilidades y podría vivir una relación, no importa si es niño o niña, no importa cuál es su situación cultural, económica, eso, si se logra entender con su hijo, entonces prácticamente podríamos decir que tendríamos que la vida en paz con otro ser humano, si es tu hijo. Yo creo que como padre logras cumplir con la idea de que tú eres tú y él es él, pero por el proceso de comunicación que se da, creo que eso sería para mí el consejo. Prepárate en el sentido de cómo se entiende a los otros y cómo darte a entender tú, y la magia de vivir más tiempo en paz que en conflicto puede ser lo cotidiano, y de vez en cuando tener problemas que nos sacan del lugar, pero prepararse en eso, porque en lugar de que sea viejo, sigue siendo actual, y creo que para muchos años. Entonces, creo que es eso, prepararse en ello para tener un ser padre, sintiéndose se sienta padre, ser padre, porque sé lo básico para poder como compartir con un hijo o una hija, y creo que eso nos permite vivir en paz y eso es saludable. De diferente manera. Naturalmente, la misma serán los mismos, sí, claro, diferente manera. Si tú pudieras resumir en una frase, ¿cómo quieres dejar tu legado respecto a Ben? ¿Cuál sería? Lo mismo del sembrador, nuevos sembradores que se vayan sembrando, y que quede esto, como decía un dicho, de que un hombre sembró unos árboles y le preguntaron: ¿y por qué estás sembrando árboles a tan viejos? Y le dijeron: sí, ¿por qué? Dice: mira, cuando yo nací, los árboles que me dieron, que comí sus frutos, yo no los sembré, yo no supe quién los sembró. Por lo tanto, lo que estoy sembrando ahora, no sé quién lo va a cosechar, pero aquellos que lo disfruten no sabrán quién tuvo la idea de sembrar fuertemente esto, y no importa. Lo que importa es que así como yo coseché sin conocer a los sembradores, también eso es lo más importante, que cosechen, y no importa quién fue el que sembró. ¿Cómo ves PET en México? En este momento estamos que se prenda de nuevo la germinación, de que germine, porque ahorita estamos con un problema de limitante que no se está promoviendo. Lo veo, bueno, creo que hace mucha falta empezar a conseguir la semilla y sembrar, o sea, en este caso que se empiece a trabajar en crear mucha gente que se prepare
para poder prepararnos los unos a los otros y lograr que al menos esa filosofía entre dentro de la parte natural de la vida de los seres humanos, en este caso entre la familia principalmente, porque ahí es donde se gesta la mayoría de las relaciones humanas saludables o no saludables. De todas las cosas que has hecho a lo largo de tu vida, sé que pintas, sé que tocas guitarra, sé que tocas el órgano, sé que bailas, has hecho infinidad de cosas. Y yo pasé ¿no? En este momento, ¿cuál es la que más te apasiona? Tengo tres, el arte, el modelo Gordon y me gusta la medicina natural, la salud física, emocional, bueno, la salud, porque sin salud, cuando tiene una salud no se da uno cuenta que la tiene. Y cuando no la tiene, lo prioritario es tener salud, porque sin salud, ni cursos de PET, ni filosofía, ni pintar. No se puede pintar, ni tocar, ni nada. Entonces, primero, mantenimiento de la salud para poder disfrutar esta vida y lo que cada quien se aloque. Bien, pues estamos terminando el podcast. ¿Algo que quieras agregar respecto a tu vida? ¿Algo que nos haga falta, una experiencia, ¿no? Bueno, que el proceso de ser autodidacta es muy solitario y que si uno acepta el reto, hay muchas ganancias interiores que no tienen valor, no hay medallas, pero por dentro siente uno muy bien, entonces hay que seguir luchando por lo que uno cree, lo que uno piensa y compartir con los demás y que también los demás traen buenas ideas y escuchar y escucharnos y así es como podríamos, porque yo aprendo de muchos, mis maestros de pintura, de música, son otros y prácticamente si los sigo es porque me gusta lo que hacen. Si les gusta lo que estamos haciendo, pues eso sería para mí un sueño, ¿no? Es una ilusión que tengo. Bien, coincidimos en hacer sinergia, en debatir nuestros puntos de vista y poder apoyarnos para que se haga en realidad por el camino que vamos. Te agradezco mucho, José. Y próximamente vamos a tener el episodio de PET más completo, en el cual vamos a irnos más a fondo. Yo ya tomé el curso de PET. Está muy interesante. También está muy difícil porque sí, definitivamente nos cambia totalmente. Bien, pues nos vemos en un siguiente episodio. No se les olvide suscribirse. Y aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales. De igual manera, si tú quieres venir a exponer algún caso o quieres ser partícipe en algún episodio, pues también te puedes poner en contacto con nosotros, el correo electrónico y el número de WhatsApp. Muchas gracias, José, por haber estado aquí.